Buenas. Y bien orgulloso que estoy de ser uno de los pocos poseedores del videojuego Gollum en formato físico en mi país. Pero bueno, vamos a hablar de unas cuantas cosas y si me lo permitís vamos a empezar con un poco de retrospectiva, recuperando un viejo tema que tratamos en el canal porque muchos me habéis estado comentando ciertas cosas, incluso reprochando en las últimas horas, y quiero aclarar un poco el asunto. También vamos a ir con últimas noticias. Pero antes de todo eso, quiero comentaros que en Eneba, enlace de la descripción de este mismo vídeo, tenéis un nuevo código ya activo. Y ojo, porque es un código del 10% de descuento en prácticamente todo lo que os apetezca. El código es N26. ENE26, así deletreado. Y con eso pues aplica a videojuegos incluso que se van a lanzar más adelante. Por ejemplo, Resident Evil Requiem, un título que está en Eneba a un precio reducido, por ejemplo en Xbox, de 69 pavos, unos 70 euros en lugar de los 80 que vale como precio oficial. Pues con este 10% de descuento se te puede quedar en 63 o 64 aproximadamente. Incluso puedes meter alguna suscripción, alguna cosita más. Pero bueno, lo dicho, pasaron por el enlace de la descripción, probadlo. Un máximo de 100 euros y podéis comprar tanto desde España como desde Latinoamérica. Vamos a empezar el vídeo ahora sí con la retrospectiva que os he comentado antes. Año 2020, finales. Particularmente durante esa etapa, Capcom sufrió una filtración masiva de datos, incluyendo información delicada sobre desarrolladores y otras muchas movidas. Por supuesto, dentro del mundo de los videojuegos se filtraron varios proyectos de manera anticipada y bueno, pues incluso, sobre todo se le echó bastante énfasis a los contratos de marketing que tenía con PlayStation por aquel entonces, donde por ejemplo se decía que sus videojuegos, más concretamente por ejemplo el caso de Resident Evil Village, no podía ser un videojuego que se viera mejor en la competencia, en este caso Xbox Series, que en PlayStation 5. Es una mera cuestión de marketing. Al final, si un videojuego lo vas a hacer tu imagen, pues obviamente no puedes hacer que esa imagen se vea mejor en otro sitio. Así que pues es una de las líneas rojas que se trazaron. Dio para mucho debate por aquel entonces, pero sin embargo el mayor debate se dio con la famosa cláusula anti-Game Pass, una cláusula que estaba establecida precisamente para que videojuegos como Resident Evil Village no pudiesen entrar en la suscripción mientras estuviera pues ese contrato vigente con PlayStation. De hecho, tengo el texto por aquí delante y paso a leeroslo de manera literal. El contrato decía en el punto 1.9 lo siguiente: durante el periodo de vigencia, el editor no autorizará ni ayudará o alentará a ningún tercero a incluir ningún videojuego en el servicio de suscripción de la plataforma competitiva que compita con cualquier servicio de PlayStation, incluidos, entre otros, las suscripciones de Google Stadia, el servicio de suscripción de Microsoft, Xbox Live Gold, Project xCloud y también Game Pass u otro servicio de suscripción similar de la plataforma competitiva. Eso era el texto original que más o menos se pudo traducir en aquel momento, aunque los contratos fueron borrados de las redes. Pongo el texto traducido aquí en pantalla, ¿vale? Os comento que no pongo el contrato aquí de manera fija, principalmente por lo mismo que creo que no lo hice en aquel entonces. Había mucha gente que publicaba esas notificaciones y esos textos en sus perfiles de redes sociales, incluso aquí en YouTube, y les acabaron metiendo denuncias. Es un motivo por el cual se sabe que esos contratos eran lícitos, porque los estaban denunciando para tirarles los canales y las cuentas. Pero bueno, voy a ser aquí prudente aún así. A ver, comento esto principalmente porque hay mucha gente que bien sabe que hace poco se ha anunciado que llega Resident Evil Village para Game Pass. Entonces, muchos me han preguntado que cómo es eso posible si había un contrato con PlayStation, y otros incluso me vienen con reproches diciendo que todo lo que se comentó por entonces era mentira, que todo eso no era verdad, que PlayStation nunca hizo esos contratos de exclusividad y marketing. Repito, si esos contratos no eran lícitos, entonces ¿por qué la compañía mandó que se bloqueasen cuentas? Pero a ver, señores, vamos a ser claros. Lean simplemente la primera línea. ¿Qué digo la primera línea? Menos de la primera mitad de esa línea. Dice al principio: durante el periodo de vigencia, puntos suspensivos, y a partir de ahí todo lo demás. ¿Qué es lo que nos dice esa primera parte del texto? Que es un contrato limitado, no es un contrato eterno. Señores,
Aprendan esto, los contratos de este tipo no son eternos. Estamos a nada, básicamente, de ver cómo un juego estilo Final Fantasy VII Remake llega a Xbox y a Nintendo Switch. Sí, eso está sucediendo, eso está pasando. Los contratos de exclusividad, tanto en videojuegos como en marketing, son limitados, y más, sobre todo, los contratos de marketing, ya que los videojuegos, conforme pasan ese primer año, generalmente pierden el impacto de marketing, porque el videojuego ya se deja de vender y si no tiene expansiones pues ahí se queda. Normalmente PlayStation era quien llevaba la publicidad por aquel entonces de la saga Resident Evil. Tú, si querías ver un videojuego de la saga Resident Evil con una presentación por todo lo alto, tenías que esperar a los eventos de Sony PlayStation. Eso era lo que había por aquel entonces. Sony tenía muy atado el marketing con esos videojuegos y en general con Capcom siempre tuvo una muy estrecha relación para la promoción de esta saga, principalmente porque fue una de las más importantes de la primera PlayStation. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Pues a ver, mirad el presente. Vosotros ahora mismo los trailers, presentaciones, vídeos de Resident Evil los esperáis en los eventos de PlayStation. No. ¿Sabéis por qué no los esperáis? Principalmente porque esa exclusividad de marketing se acabó. Se acabó completamente esa exclusividad de marketing. Esa exclusividad de marketing ahora va por libre. Lo puede presentar el Doritos, que lo pueden presentar ellos en un evento como el que vimos hace muy poco. Precisamente, un evento propio de Capcom. No hay publicidad exclusiva. Y esto de la publicidad exclusiva existe desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Microsoft con Beast of Reincarnation o el año pasado con Expedition 33 tenía la publicación exclusiva en eventos. Nadie más pudo poner ese videojuego en eventos hasta que se lanzó al mercado. Es algo que solamente promocionó Microsoft. Era publicidad exclusiva y por supuesto esa publicidad exclusiva se acabó una vez se lanzó el videojuego, porque han puesto ya imágenes del videojuego en otros muchos eventos, así que lo dicho, la publicidad acaba, la exclusividad de marketing acaba. Con Resident Evil ha acabado. Obviamente que puede salir en Game Pass, ya no hay ninguna clase de exclusividad. Aquí intentar ver tantos años después este tipo de cosas con ese resentimiento por parte de algunos, la verdad que me hace alucinar un poco, pero bueno, ya está. Simplemente aquí pues aprendemos un poco cómo funcionan los contratos y que esos mismos te dicen que es una vigencia limitada. Por cierto, ese tipo de cláusulas siguen existiendo, pero vamos a avanzar al presente, vamos a dejar debates pasados que ya aburren un poco y en este caso vamos a hablar de este videojuego que estáis viendo en pantalla, Yakuza Kiwami 3, un título que saldrá durante el próximo mes de febrero. En la primera mitad de mes lo vais a tener disponible para todas las plataformas y que ya sabéis que incluye nuevos contenidos de historias, expansiones y por supuesto ciertas características que se han mejorado respecto al Yakuza 3 que todos hemos conocido, más allá de que por supuesto se va a incluir la traducción completo al español, y esto pues es una grandísima noticia, aparte de otros muchos idiomas que también se van a ver implementados que no existían en las versiones originales. Prácticamente es una saga que todos tuvimos que jugar en algún momento, o bien en inglés o bien en japonés, no había mucho más. Pero ¿qué es lo que quiero comentar acerca de este videojuego particularmente? Más allá de las 1000 novedades que ya hemos comentado previamente en el canal, parece ser que Yakuza 3 remasterizado va a desaparecer de las tiendas, es decir, la anterior versión que salía de este videojuego que tenéis disponible en múltiples plataformas. ¿Qué significa esto? Pues que si os interesa adquirirlo, ir haciéndolo ya. De hecho, generalmente esta compañía, este estudio suele permitirte actualizar de esa versión a la siguiente, con un precio pues un poco más reducido. Hay muchos a quienes le permitía, por ejemplo, actualizar de Yakuza Kiwami 2 a esta nueva versión por unos 2 pavos aproximadamente. Hay otros que ya eran un poco más caros, pero que aún así te puede salir a cuento si ya lo tenías previamente. La cuestión es, si tú quieres mantener el título clásico tal y como estaba, pues ve haciendo un poco de prisa precisamente para comprarlo, porque lo dicho, va a desaparecer. En redes sociales han comunicado que se va a mantener, eso sí, su compra en el paquete completo, en una especie de colección completa que seguirá existiendo en tiendas. Obviamente también, si lo tenéis en formato físico, va a seguir funcionando, pero bueno, yo, a ver, soy ciertamente nostálgico de tener las versiones originales de los videojuegos, pero cabe decir que es que siendo un videojuego que ni siquiera viene traducido, es como que me da igual, ¿sabes? Voy a jugar a la nueva versión de aquí en adelante el resto de mi vida. Pero bueno, simplemente lo digo por eso.
Precisamente, hablando de editar un videojuego, tenemos novedades acerca de Hi-Fi Rush. Este videojuego, que para mí fue uno de los videojuegos más especiales del año 2023, no ha salido todavía en Nintendo Switch. Y eso que ya vimos en su momento que la ficha que se filtró tiempo atrás de que llegaba a PlayStation y demás, también incluía Nintendo Switch. La cuestión es que esa versión nunca llegó, nunca existió. Y ahora esa ficha se ha vuelto a actualizar, vuelven a mencionar en este caso a Nintendo Switch. Entiendo que será la videoconsola actual, porque es un videojuego que necesita de moverse sí o sí a 60 frames si lo quieres jugar en condiciones. Es un videojuego rítmico, es un videojuego de precisión de momentos. Ahí pues a 30 frames la cosa se puede poner un poco complicada. Pero en fin, en resumidas cuentas, ¿esta ficha por qué se hace ahora? ¿Y por qué la versión de Nintendo se ha ido demorando si es un videojuego que generalmente no debería de costar mucho portearlo a dicha plataforma? Pues a ver, recordad lo que ha pasado con este título. Su estudio chapó con Microsoft Xbox. Lo que pasa que a última hora lo rescató Krafton, pero claro, Krafton no es simplemente que están a punto de echarle la verja y lo para. No. Krafton lo que hace es dejar que cierre el viejo estudio para recomponerlo de nuevo bajo el mismo nombre y la misma licencia. Y ahí es donde está el problema de todo. Las licencias. Obviamente, hasta que no pasa por ese periodo de transición, este videojuego se quedó en un completo y absoluto limbo. Tanto el videojuego como sus contenidos, y ha pasado recientemente incluso con su banda sonora. La cuestión es que ahora que el videojuego pertenece a Krafton, la banda sonora vuelve a estar a la venta, vuelve a estar a disposición en varios servicios y por supuesto también los contratos y licencias con este videojuego. ¿Qué es lo que pasó previamente? Pues que obvio ya estaba editado en Xbox, ya estaba editado en PC y también en PlayStation 5. Por eso no fue un problema que el videojuego estuviese en dichas plataformas, ya estaba previamente. Obvio, pues los contratos ahora son diferentes y con el mando de Krafton puede llegar a Switch. De hecho, también esto se extrapola a la edición en formato físico, una edición que desde el día de hoy ya podéis solicitar a través de Limited Run Games. No es la mejor opción para comprar videojuegos, vamos a ser claros. Limited Run creo que hace algo muy interesante desde luego, pero es un mercado que yo considero casi de especulación, más que otra cosa. Vais a poder solicitar este videojuego en formato físico, tanto para Xbox como para PlayStation 5, de aquí a el mes de marzo, particularmente hasta el mes de marzo podéis solicitarlo. Al final esto va por encargos, no se agota. De aquí a marzo lo podéis pedir en cualquier momento. La versión normal son unos $40 y los gastos de envío son unos 16 por lo que he podido ver. Ya si vivís en países fuera de los Estados Unidos igual os cobran alguna aduana, pero eso creo que te lo incluyen en las tasas. Y la versión de Nintendo Switch, ¿qué es lo que sucede? Pues a ver, supongo que la harán más adelante porque repito, las licencias Krafton las ha recuperado o las ha puesto nuevamente en activo hace relativamente poco. De hecho a mí ni siquiera me extrañaría que este videojuego abandonase Game Pass más adelante porque ya no es una licencia ni videojuego de Microsoft, depende de si al final firmaron alguna clase de contrato para mantenerlo ahí. No tengo ni idea en ese sentido de lo que puede pasar, pero lo pongo encima de la mesa. Así que, aclarado este tema, el videojuego incluso creo que este año llegará para Nintendo Switch 2 y a ver qué pasa con la edición en formato físico. Las pillaréis. Ahora que hablo de Xbox, precisamente voy a aprovechar para mencionar una noticia de última hora relacionada con los videojuegos y la transmisión a través de la nube. Y no es la noticia que tengo más ganas de dar, específicamente me gustaría poder deciros que la transmisión en nube llega a nuevos países, especialmente en Latinoamérica, pero de momento sobre eso no tenemos ninguna noticia nueva. De lo que sí tenemos noticias es del famoso plan con anuncios. Ya sabéis que actualmente para acceder a tu propia biblioteca de Xbox en la nube tienes que estar suscrito a Game Pass. En prácticamente cualquier nivel, salvo el Game Pass de PC, te dan acceso a tus videojuegos en la nube y de hecho prácticamente todas las semanas se añaden decenas de videojuegos a esta posibilidad. Yo tengo prácticamente ya toda mi colección para poder jugar a través de la nube, excepción de algunos videojuegos varios, sobre todo de From Software, que no implementan dicha función a día de hoy, pero que acabarán llegando. Llega, lo dicho, básicamente todo. Pero en fin, dejando a un lado ese punto, la cuestión es que ese plan con anuncios quitaría toda necesidad de estar pagando cualquier nivel de Game Pass y haría pues mucho más accesible esta suscripción. Es algo que ya han hecho otras suscripciones de nube previamente
Y en general funciona, en general a la gente le gusta. Lo que espero es que no pongan un límite de horas, como precisamente cierta compañía ha hecho hace relativamente poco. Que no te pongan que puedes a lo mejor jugar 80, 100 horas al mes, porque eso la verdad que a mí ya no me hace demasiada gracia. Suficiente será con a lo mejor estar jugando a un videojuego tipo Dark Souls y que te aparezca un anuncio de Antonio Lobato intentando decirte cuánto vale tu coche. Cosas un poco por el estilo. Veremos a ver cómo se maneja, pero en fin. Esto de la transmisión en nube gratuita con anuncios, ¿cuándo llegaría? Pues según ha comentado Tom Warren en las últimas horas, será pues muy pronto, prácticamente debe de ser algo inminente cuando lo dice de esa manera. Así que no sé si hoy o la semana que viene, pero que eso está a punto de caer. Yo es que ya lo estoy visualizando. Combate contra Malenia en Elden Ring. Y de repente estás a punto de darle el golpe de gracia, a ti que te queda muy poquita vida y encima estás envenenado, estás a punto de finalizar y te suelta uno. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? ¡Antonio Lobato! Dios, qué horror, qué pesadilla, por favor. En fin, vamos a finalizar con esta otra noticia que os estoy dejando en pantalla, y es que PlayStation ha hecho algo muy importante que creo que debería de aplicarse de una manera mucho más agresiva. Se han eliminado más de 1200 juegos basura de su tienda digital. Videojuegos que en general te aparecen de la noche a la mañana, que básicamente te regalan trofeos platino por iniciar el menú principal, y videojuegos que están generados con inteligencia artificial. Videojuegos de una calidad ínfima, nefasta, que de hecho incluso algunos son básicamente clones unos de otros. Te ves un videojuego con un nombre que tiene numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 12 versiones diferentes, pero luego te das cuenta de que realmente es casi el mismo videojuego cambiando dos cosas. Y lo dicho, creados con inteligencia artificial la mayoría de ellos. Pues Sony ha hecho un barrido completo y absoluto, ha hecho un exterminio, y esto ojalá, incido, se aplicase a más plataformas, porque es algo que me he dado cuenta de que cada día está solapando más estas tiendas. Yo a veces me meto en tiendas digitales y me aparecen unos videojuegos que dan vergüenza ajena. No simplemente por el hecho que sean fáciles y todo eso, no, sino que son videojuegos sin sentido y que todos son el mismo, clonado 20 veces, para que así la gente, pues yo que sé, se compre un videojuego 20 veces y se saque 20 platinos o cosas por el estilo. Vamos a ver qué ritmo acaba cogiendo esto, porque la inteligencia artificial está muy metida en la industria y hay gente que no la está aprovechando bien. Pero sobre esto y todo lo demás en la caja de comentarios podéis dejar lo que serían vuestras opiniones y por supuesto os invito, y como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.